Buenos días a todos. Soy Alfonso de la Rubia, profesor del INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, y os voy a presentar en esta comunicación oral el último trabajo o artículo que tenemos publicado, que versa sobre el rendimiento en competición en baloncesto y sobre cómo el efecto relativo de la edad influye en él. Lo primero, me gustaría agradecer brevemente tanto a la organización del Congreso como a las personas integrantes de los distintos comités la realización del mismo de manera virtual, que en los tiempos que corren no son tan buenos, pues se haga o se mantengan este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias. Para comenzar, convendría acercarse a una variable tan compleja en los deportes de equipo y más concretamente en el baloncesto como es el rendimiento. Y lo vamos a hacer a través de sus mediciones o evaluaciones, tradicionalmente de tipo técnico-táctico, fisiológico, biomecánico o psicológico. Sin embargo, actualmente y desde hace un tiempo ha adquirido especial importancia la evaluación o la medición del rendimiento en competición, y este normalmente ha sido estructurado en función de dos ítems. Uno, respecto al tipo de producción del rendimiento, es decir, si se ha hecho de manera individual o de manera colectiva, y dos, en cuanto al periodo de producción de ese rendimiento, si ha sido a corto plazo o ha sido a largo plazo. Mezclando estos dos indicadores conseguimos cada uno de las cuatro categorías que vemos a continuación, como parámetros estadísticos individuales, clasificación colectiva, carrera deportiva del jugador y rankings colectivos. De esta manera vamos a ver el impacto que tiene el efecto de la edad relativa en cada una de estas categorías. Por todos es sabido como en el mundo del deporte el agrupamiento de sujetos en función de su edad cronológica y estableciéndose unas categorías de competición crea un sistema de desarrollo deportivo a corto y largo plazo, en el que la primera pregunta que nos tiene que asaltar es si realmente es equitativo e igualitario, ya no solo en términos de proceso de selección de jugadores, sino en términos de rendimiento en competición. O por contra, existe unas consecuencias derivadas de ese sistema de competición en función de la fecha de nacimiento, que serían lo que denominaríamos RAE o efecto relativo de la edad, o RAE inverso o efecto relativo de la edad inverso. Las evidencias científicas en la literatura actual son amplias y mixtas, por lo que vamos a intentar esclarecer los principales resultados. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo es el análisis del impacto del efecto relativo de la edad en el rendimiento en competición en baloncesto mediante la evaluación de los indicadores de rendimiento 1 y 2 anteriormente expuestos, las características de la muestra, género y grupo de edad y el contexto deportivo, categoría y nivel de competición, aportando factores explicativos extraídos de la evidencia científica actual en base a los resultados obtenidos. A grandes rasgos, las características metodológicas de la revisión sistemática presente fueron un periodo de análisis entre enero del 2000 y julio del 2020, el idioma inglés o español y con un factor de impacto JCR o SJR. A todos los artículos o estudios se le aplicaron listas de revisión Prisma y Picos, así como listas de evaluación de la calidad Strobe, teniendo como resultante 9 estudios, como se puede comprobar en el flowchart a la izquierda de la diapositiva. Los primeros resultados que arrojó la revisión sistemática estuvieron relacionados con la distribución de la muestra en función de la fecha de nacimiento. En base al género se observó una presencia del RAE más acentuada en mujeres que en hombres. En el grupo de edad se observó cómo el ratio RAE-no RAE, es decir, la presencia de RAE aumentada a medida que la edad cronológica del jugador aumenta. Y esto es distinto a lo que se ha encontrado en la literatura existente hasta el momento. En cuanto al contexto deportivo, en función de la categoría se observó en mayor o menor medida la existencia de RAE. Sin embargo, en aquellos sujetos mayores de 22 años se observó cómo este efecto disminuía considerablemente. Y en función del nivel de competición se vio que en competiciones internacionales la presencia del efecto relativo de la edad fue mayor que en competiciones nacionales. Si introducimos la variable de rendimiento y la relacionamos con el efecto relativo de la edad, tenemos tres resultados principales. El primero de ellos nos aporta que el rendimiento deportivo se vio afectado en el 57% de las mediciones por el efecto relativo de la edad. Y si atendemos a los dos tipos de ítems o indicadores del rendimiento anteriormente expuestos, tenemos que la influencia del RAE fue más notable sobre el rendimiento colectivo a corto plazo, un 73%, que sobre el rendimiento individual a corto plazo, un 36%.
Y si observamos la tabla, podemos ver cómo el rendimiento a largo plazo, ya sea el individual o el colectivo, no se vio afectado en ninguno de los 9 estudios por el impacto del efecto relativo de la edad. Si ahondamos en la relación entre el rendimiento y el efecto relativo de la edad, observamos cómo, en función de las características de la muestra y del contexto deportivo, obtuvimos los siguientes resultados. En base al género, los hombres demostraron un impacto del RAE en el rendimiento, sobre todo colectivo, a corto plazo, mientras que en mujeres no se pudo identificar impacto alguno del RAE en el rendimiento individual a corto plazo. En función del grupo de edad, podemos observar cómo desde los 12 hasta los 19 años se observó o se detectó ese impacto del RAE, sobre todo en el rendimiento colectivo a corto plazo, siendo también en el individual entre los 12 y 14 años. A partir de los 19 se observa cómo el impacto del RAE disminuye en ese rendimiento colectivo a corto plazo. En cuanto al contexto deportivo o categoría de competición, se observa algo similar, un impacto del RAE en rendimiento colectivo a corto plazo en las categorías más formativas entre los 14 y los 18 años. Después disminuye e incluso desaparece en el apartado individual a corto plazo entre los 19 y los 22, y a partir de los 22 años se demuestra que hay un impacto del RAE en el rendimiento colectivo a corto plazo. Si bien el asterisco aparece porque la muestra mayores de 22 años como tal es bastante reducida. Y por último, en cuanto al nivel de competición, a nivel internacional, en las competiciones domésticas, se pudo observar cómo el RAE y el rendimiento deportivo a corto plazo tuvieron una relación de impacto bastante potente. Sin embargo, a nivel internacional, este impacto o esta influencia del RAE sobre el rendimiento, sobre todo a corto plazo, se vio disminuida. Centrándonos en el enfoque puramente individual del rendimiento a corto plazo y su impacto o su relación con el efecto relativo de la edad, encontramos los siguientes resultados en función de las características de la muestra. En cuanto al género, vemos cómo la categoría masculina es la que mayor o más fuertemente influenciada por el efecto relativo de la edad se encuentra, ya que todas las estadísticas, excepto asistencias y robos, se encuentran mediatizadas. Y en cuanto al grupo de edad, vemos cómo los posadolescentes entre los 14 y 19 años son los que más influidos se encuentran o más sesgados por el efecto relativo de la edad. En función del contexto deportivo, tanto las categorías sub-14 y sub-18 como sub-19 y sub-22, en todas ellas vemos un fuerte impacto del efecto relativo de la edad en todos los parámetros estadísticos. Sin embargo, a nivel de competición, en cuanto a competiciones nacionales e internacionales, no se observa una clara tendencia. Parece ser que los estadísticos más influenciados a nivel nacional son aquellos más cercanos a la producción. Sin embargo, a nivel internacional tienen que ver más con la efectividad o la experiencia que aquellos jugadores tienen a la hora de producir en el campo. En el apartado de discusión vamos a intentar explicar, vamos a aportar aquellos factores explicativos de los resultados obtenidos en esta revisión sistemática. En función del género, podemos observar como a nivel masculino sí que existe un impacto fuerte sobre el rendimiento, sobre todo colectivo, a corto plazo, y no tanto sobre el individual, aunque también. Hipótesis y teorías relacionadas con la selección y la maduración, con una búsqueda del rendimiento inmediato y con aprovechar ese potencial actual del jugador, son aquellos factores que tienen más peso para explicar este tipo de resultados. Sin embargo, en el caso de las mujeres, no existe un claro ejemplo de impacto del RAE sobre el rendimiento en función o en base a una serie de explicaciones como la hipótesis de la profundidad de la competición, que no es tan amplia o tan profunda como en el caso masculino. Eso implica que el número de jugadoras activas sea menos y que haya diferentes dinámicas de desarrollo mucho más variables en el caso de las mujeres, y las demandas de juego no se encuentren tan relacionadas con el tema físico. Atendiendo al grupo de edad, se puede observar cómo el RAE tiene un fuerte impacto sobre el rendimiento colectivo a corto plazo, sobre todo en las categorías primeras de desarrollo, en el cual se produce una metodología de reclutamiento que potencia los factores físicos y antropométricos para conseguir resultados colectivos a corto plazo. Sin embargo, a medida que el jugador progresa y crece, ese impacto del RAE no está tan claro, sobre todo sobre el rendimiento individual a corto plazo, y se produce por motivos de diversa índole y de diversa naturaleza, incluso produciéndose lo que se conoce como el efecto underdog o el efecto del desvalido, por el cual
un jugador relativamente joven es capaz de rendir en competición mejor que un jugador que ha nacido en los primeros meses del año. Finalmente, y en cuanto al nivel de competición, en el ámbito nacional, ese impacto del RAE sobre el rendimiento colectivo a corto plazo se debe a los factores explicativos comentados anteriormente. Sin embargo, a nivel internacional no existe un claro impacto del RAE sobre el rendimiento en base a una serie de factores como el elevado pool de jugadores sobre elegir, contextos deportivos más especializados o la asunción de posiciones de juego específicas que hacen que la fecha de nacimiento no sea importante para conseguir el rendimiento en baloncesto. Por tanto, como conclusiones del presente trabajo y comunicación podemos establecer las siguientes. Se produjo un mayor impacto del RAE en el rendimiento individual, colectivo y a corto plazo en hombres que en mujeres. Se produjo una reducción de la influencia del RAE sobre el rendimiento colectivo a corto plazo a medida que el jugador iba transitando desde las categorías de formación hasta categorías más consideradas de élite. Se produjo un mayor impacto del RAE sobre el rendimiento en competición, colectivo y a corto plazo, sobre todo en contextos nacionales. Y por último, el rendimiento individual se vio más afectado por el RAE en hombres que en mujeres y en categorías entre 14 y 19 años, sin tener peso relativo el nivel de competición, ya fuera nacional o ya fuera internacional. Así pues, nos convendría reflexionar acerca de aquellas aplicaciones o estrategias a implementar para evitar este sesgo y este impacto del RAE en el rendimiento en competición, tales como la aproximación al rendimiento deportivo con una evaluación a largo plazo, la organización de competiciones oficiales en función del estatus madurativo, biobanding, un enfoque multidisciplinar del talento, una reglamentación especial en torno al proceso de selección y participación de jugadores o, por ejemplo, la eliminación del sistema de detección y selección de talento dentro-fuera, es decir, o estás dentro o quedas fuera de él. Hasta aquí la presentación de hoy, os dejo las referencias utilizadas para la comunicación libre y disculpad si por motivos de tiempo en algún momento hemos sido demasiado acelerados. Muchas gracias por todo y quedo a la espera de cualquier consulta a través de mi dirección de correo electrónico. Gracias y hasta luego.